Bienvenidos a mi canal. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un escándalo, una revelación, algo que va a hacer temblar los cimientos del mundo de las series turcas. Y sí, como dice el título, estamos hablando de Mert Ramazan Demir, el bombón turco que nos robó el corazón en Seyran y Ferit, y de la increíble Afra Sarıoğlu, su coprotagonista, y por supuesto, también la dueña de nuestros corazones. Hoy vamos a destapar algo que nadie esperaba, algo que quizás los dejará boquiabiertos, algo que podría cambiar la forma en que ven la relación de estos dos actores. Prepárense para lo impensable. Si son nuevos por aquí, déjenme darles la bienvenida a mi pequeño rinconcito del internet donde nos sumergimos en el apasionante mundo de las series turcas, analizamos los romances, los dramas y todo lo que se cuece detrás de las cámaras. Así que suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo chismecito, análisis o actualización de sus series favoritas. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Y ahora, sin más preámbulos, a lo que vinimos. ¿Listos para el boom? Ok, respiren hondo. Ya saben que Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, después de compartir la pantalla en Seyran y Ferit, se convirtieron en una de las parejas favoritas del público. Su química era innegable, la tensión palpable y los fans, como buenos detectives, siempre estaban buscando pistas sobre su relación fuera de la pantalla. Y vaya que las encontraron. Fotos, vídeos, declaraciones, todo alimentaba el fuego de la especulación. ¿Eran solo compañeros de trabajo? ¿Amigos? ¿O había algo más? Pues bien, durante mucho tiempo, ambos actores mantuvieron una postura bastante discreta. Evitaban confirmar o desmentir los rumores, dejando que la imaginación de los fans volara libremente. Y en parte, eso era parte del encanto. El misterio siempre vende. Pero, y aquí viene lo bueno, algo cambió. Y ese cambio, señoras y señores, lo vamos a desmenuzar hoy. ¿Qué es lo impensable que Mert Ramazan Demir reveló sobre Afra Sarıoğlu? Primero hablemos del contexto. Después de que Seyran y Ferit se convirtiera en un éxito rotundo, la presión mediática sobre Mert y Afra aumentó exponencialmente. Los paparazzi los seguían a todas partes, los medios de comunicación estaban constantemente analizando cada uno de sus movimientos, y los fans, los fans estaban al rojo vivo. Querían saberlo todo. ¿Cómo era su relación fuera del set? ¿Se querían de verdad? ¿Había un romance secreto? Las entrevistas se convirtieron en un campo minado. Cada pregunta era una bomba potencial, y tanto Mert como Afra se esforzaban por ser diplomáticos y mantener una imagen profesional. Respondían con evasivas sonrisas y frases hechas. Pero las mentiras, como dicen, tienen las patas cortas. Y aquí es donde entra en juego la revelación impensable. La bomba. El boom. En una entrevista reciente que por cierto, no fue tan reciente, pero sí crucial, Mert Ramazan Demir, aparentemente sin querer, pero con una sutileza que dejó a todos en shock, deslizó una frase que lo cambió todo. La entrevista, si la buscan, se centraba en su trabajo, en el éxito de la serie, en la química con Afra, lo típico. El entrevistador, astuto como pocos, hizo una pregunta aparentemente inofensiva: Mert, ¿qué es lo que más valoras de trabajar con Afra? Y la respuesta de Mert, esa respuesta aparentemente simple, es la que desató la tormenta. En lugar de hablar de su profesionalismo, su talento o su compañerismo, Mert dijo algo como: Afra. Afra es única. Es una persona que te hace querer ser mejor. Te inspira. Te enseña a amar la vida. ¿Se dieron cuenta? ¿Lo notaron? La forma en que habló, la mirada que tenía, era evidente. No era una simple descripción de una compañera de trabajo. Era una declaración de sentimientos, un guiño al romance, una confirmación implícita de lo que todos sospechaban. ¿Pero por qué digo que es lo impensable? Porque Mert, durante mucho tiempo, había mantenido una postura más distante. Había evitado caer en la tentación de confirmar los rumores, quizás por profesionalismo, quizás por miedo a la exposición mediática, quién sabe. Pero esa frase aparentemente inocente, fue una revelación. Fue la llave que abrió la puerta a la verdad. Y luego vinieron las consecuencias. La prensa turca se volvió loca. Las redes sociales explotaron. Los fans celebraron emocionados, felices de que sus sospechas fueran confirmadas.
Los titulares de los periódicos, los programas de televisión, las publicaciones en Internet, todos hablaban de la confirmación del romance entre Mert y Afra. Pero, aquí viene la parte interesante. Después de la entrevista, ni Mert ni Afra hicieron ninguna declaración oficial. No confirmaron ni negaron nada. Siguieron manteniendo su postura de discreción, dejando que la gente interpretara y especulara. ¿Por qué? ¿Qué estaban esperando? ¿Tenían algún plan? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero basada en la información disponible. Es posible que estuvieran esperando el momento adecuado para formalizar su relación. Quizás querían disfrutar de su amor en privado, sin la presión mediática constante. O tal vez simplemente estaban disfrutando del misterio, de la expectación. Otra posible razón es que en el mundo de las series turcas, las relaciones sentimentales entre los actores son un arma de doble filo. Por un lado, pueden aumentar el interés del público y generar más atención para la serie. Pero por otro lado, pueden generar celos, envidias y conflictos con otros miembros del elenco, o incluso afectar la imagen de los actores. Sea cual sea la razón, la revelación de Mert, aunque implícita, fue un punto de inflexión. Marcó el inicio de una nueva etapa en la relación entre Mert y Afra, y en la percepción que el público tenía de ellos. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo lo que esta revelación implica. Primero, demuestra que la química entre Mert y Afra no era solo una actuación, una estrategia para vender la serie. Era algo real, algo auténtico, algo que emanaba de sus corazones. Segundo, nos da una lección sobre la importancia de observar, de leer entre líneas, de prestar atención a los detalles. A veces las verdades más profundas se esconden en las palabras más simples, en las miradas más fugaces. Tercero, nos demuestra que el amor, a veces, no necesita ser gritado a los cuatro vientos. Puede ser sutil, discreto, pero no por eso menos intenso y verdadero. Y cuarto, y quizás lo más importante, nos da esperanza. Nos recuerda que en medio de la superficialidad y el drama de la vida pública, el amor verdadero aún existe. Pero, ¿qué ha pasado con ellos ahora? ¿Siguen juntos? ¿Han formalizado su relación? Bueno, la verdad es que la respuesta es un poco ambigua. Han sido vistos juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos de complicidad y afecto. Han publicado fotos en redes sociales, aunque no siempre de manera explícita. Han sido objeto de rumores y especulaciones constantes. Pero oficialmente no han confirmado ni desmentido nada. Siguen manteniendo su postura de discreción, su aura de misterio. Pero en mi opinión, eso no importa. Lo importante es que en el corazón de los fans, su amor es real. Su química es innegable. Y su historia, aunque aún no esté escrita por completo, es una de las más bonitas y románticas del mundo de las series turcas. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, que la revelación de Mert Ramazandemir, aunque implícita, fue un momento crucial en la relación entre él y Afra Sarıoğlu. En segundo lugar, que su historia de amor, real o no, ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y en tercer lugar, que el misterio, la especulación y el chismecito son parte esencial de la magia de las series turcas. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté preparándolo. Espero que hayan encontrado interesante y entretenida esta inmersión en el mundo de Mert Ramazandemir y Afra Sarıoğlu. Muchas gracias por estar aquí, por ver el vídeo, por suscribirse al canal. Me encanta compartir con ustedes mi pasión por las series turcas y por todo el drama que las rodea. ¿Qué les pareció la revelación de Mert? ¿Creen que están juntos? ¿Qué esperan que pase con ellos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún chismecito. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Adiós.